Bueno, entonces, veníamos hablando en el capítulo 1 de Fontana acerca de los orígenes de la historia en el mundo griego. Habíamos hecho una breve introducción de la historiografía en el mundo griego y habíamos destacado a Tucídides y Herodoto, ¿recuerdan? Y después habíamos visto como en segundo plano, no porque no fueran importantes, sino porque no fueron precisamente historiadores, como era el caso de Platón y de Aristóteles. Hasta ahí habíamos llegado. Después habíamos hablado un poco de Polibio, también que había sido un historiador griego que justo vive en el momento en el que Roma se convierte en un imperio y termina sometiendo a los griegos. Y bueno, también habíamos hablado de la historia de Polibio, que era un esclavo que había hecho también historia y había relatado ese proceso, ¿no? Podríamos decir, ese proceso intermedio en donde el mundo griego pasa a ser primero sometido por los macedonios y después por los romanos. Disculpen si doy demasiados datos históricos, pero necesitamos eh, contextualizar un poco para que lo entiendan más y además, por un lado mejor, porque ya van tomando ideas de las distintas edades. Bueno, y después ya entramos en el mundo romano. Los romanos empiezan a conquistar parte de Europa en el siglo II antes de Cristo, vimos la clase pasada del caso de los griegos, y se empiezan a extender por toda Europa, se empiezan a extender por el norte de África, por el cercano oriente, y se termina convirtiendo en un gran imperio. Hay una particularidad de los historiadores griegos, de los historiadores romanos, perdón, que empiezan a tener como una posición política muy marcada. Entonces, uno ve, por ejemplo, el caso de Tito Livio, ¿sí? O el caso de Tácito, que son dos posiciones distintas. Ahí ustedes tienen un pequeño análisis del contexto en el que está viviendo Roma en ese periodo, en el que los emperadores empiezan a tener mucho más poder, el Senado queda en segundo plano. Entonces uno ahí ve, por ejemplo, el caso de Tito Livio, que defiende al emperador Augusto y bueno, lo ensalza, magnifica su figura. Y por el otro lado tenemos el caso de Tácito, que pertenece al Senado y el Senado en ese momento estaba desplazado, entonces ve la historia desde otro lugar. ¿Sí? Ahí tienen un análisis bastante sintético de lo que estaba pasando en ese momento en Roma, una gran crisis social y económica. Los gobernantes empiezan a apoyarse en determinados sectores de la sociedad para que no se genere una crisis, y eso se va reflejando en los distintos historiadores. Eh, pero hay algo que es importante, que en Roma empieza a constituirse una tradición, ¿no? Conformada por historiadores, por pensadores, por poetas, por filósofos, en donde hay un interés por reconstruir la historia de Roma y reflexionar sobre todo ese proceso. Si bien hay posiciones, y como decíamos en la clase pasada, no eran historiadores profesionales, tenían sus posiciones y veían la historia desde un lugar, lo que podemos rescatar como positivo es que hay un análisis de la historia romana y también se ve el pragmatismo de los romanos. Y los romanos se apoyaban mucho en la historia para entender los procesos pasados. Incluso hasta analizaban los procesos de conquista, las batallas. No sé si alguien vio Vikingos, en donde había un rey sajón que coleccionaba. Hay un momento que habla este rey sajón con Ragnar, que era el líder vikingo que había invadido Inglaterra, y el rey sajón, que ahora no recuerdo el nombre, le decía que él coleccionaba
textos romanos porque explicaban las batallas, había modelos de conquista, entonces había todo un interés de parte, en ese caso ya no eran romanos, pero vemos cómo esa manera de recopilar la historia y los acontecimientos le sirvió a los romanos y a otras sociedades. Bueno, y después tenemos ya el proceso intermedio o final del Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el siglo V. Una pequeña descripción como para entender. En el siglo V, ya había empezado antes, todos los pueblos germanos que estaban en el límite del Imperio Romano, teníamos, bueno, los suevos, los vándalos, los germanos, había una gran cantidad de pueblos, los francos, empiezan a entrar al imperio y empiezan a hacer saqueos en imperio. Eso empieza a debilitar el sistema hasta que fue en el siglo V, no sé si lo tengo aquí, Alarico, en el año 410 entra a Roma, y saquea Roma, y eso de alguna manera marca la caída del imperio. Y esa caída del Imperio Romano de Occidente, eso ya después lo van a ver en historia antigua, el Imperio Romano estaba dividido en el Imperio Romano de Oriente, que controlaba Europa, parte de África, y el de Occidente, el de Occidente que controlaba Europa, y el de Oriente que controlaba Turquía, Cercano Oriente y otras regiones. Entonces cae el Imperio de Occidente por la influencia de los pueblos germanos, que en ese periodo se les llamaba bárbaros porque significaba extranjeros. Y ahí ya entramos en lo que se denominó dentro de la cronología de la historia la Edad Media, que comienza en el siglo V. En ese punto de fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, hay una serie de escritores, de historiadores. Vamos al caso de San Agustín, que en realidad no era un historiador, era un sacerdote, un obispo cristiano que escribe textos fundamentales para el pensamiento cristiano, por eso se lo llama uno de los padres de la iglesia, y escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, que si bien es un libro de filosofía y es un libro con una fuerte influencia cristiana, porque San Agustín va a reconstituir de alguna manera o a construir el pensamiento intelectual y conceptual de los cristianos, va a sentar las bases para el pensamiento cristiano, filosófico y religioso. Toma elementos de la historia para explicar la caída, del Imperio Romano. Lo que vamos a empezar a ver acá es la mirada que tienen los cristianos de la historia y la mirada que tienen de los romanos, ¿sí? Los romanos son vistos como un imperio decadente que llevaba a las personas hacia la corrupción, que llevaba a las personas a alejarse de los pensamientos espirituales y cristianos, y los cristianos, en este caso San Agustín, pero después todos los demás también, van a ver en la caída de Roma una especie de castigo divino. Entonces, la caída de Roma va a ser el primer, podríamos decir, dato histórico que van a utilizar los cristianos para hacer una historia cristiana. En el libro La ciudad de Dios, que no es un libro de historia, como yo les dije recién, es un libro de filosofía, plantea la idea de dos ciudades, una ciudad divina, ¿sí?, y una ciudad terrenal. Y va explicando en esa ciudad terrenal todos los acontecimientos que van viviendo los romanos, y explica la decadencia de los romanos. Y San Agustín concluye que
las personas que no adhieren al pensamiento cristiano, que no son devotos religiosos, que no son devotos cristianos, van a caer presos de esa maldición, ¿sí? O fueron presos de esa maldición y de esa decadencia y de toda la crisis que sufrieron y padecieron los romanos con el saqueo de los pueblos germanos. Ahí empieza, de alguna manera, la relectura de la historia por parte del cristianismo, ¿sí? Esta idea de que la caída de Roma es la caída del demonio, ¿sí? Y que esa caída es propia de un castigo divino. A partir de ahí empieza una construcción en los primeros siglos del cristianismo que se apoyan en las profecías. Ustedes ahí tendrían, yo les diría, cuando lo lean, tendrían que anotar las tres profecías que podríamos decir que generan una gran influencia en los sacerdotes historiadores. No digo historiadores, recuerden que no estoy hablando de historiadores científicos, no estoy hablando de gente que estudia la historia. En ese caso, todos los historiadores eran sacerdotes y habían estado muy influenciados y muy impresionados por las profecías. Quizás la profecía que ustedes más conozcan sea la del Apocalipsis. El Nuevo Testamento está formado por los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, no recuerdo si hay otra parte más del libro, y el Apocalipsis. Que el Apocalipsis es la visión de un San Juan, o de un Juan que no fue uno de los apóstoles, y está en la duda todavía, no se sabe bien quién era ese tal Juan que tuvo esa visión y la escribió, ¿no? El Apocalipsis de San Juan lo que cuenta es que sale una bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Que esa bestia va de alguna manera a gobernar el mundo y que después esa bestia va a ser de alguna manera encerrada, y al estar encerrada las personas van a vivir 1000 años de felicidad. Esa bestia, por supuesto, que es el demonio, es el diablo. Y que después de esos 1000 años, va a volver a salir, ¿no? Que va a coincidir con la resurrección de los muertos, la nueva venida de Cristo y toda esta idea del Mesías. Y que va a gobernar por un corto tiempo y después también va a desaparecer. Bueno, en esa profecía, que es muy parecida a la de Daniel, que la de Daniel es anterior, la de Daniel habla de 4 bestias que salen del mar y que la cuarta tiene 10 cuernos, ¿no? Y esta última vence a las anteriores, pero esta última después es destruida y es arrojada al fuego. Y esta cuarta bestia va a representar los 4 imperios, el babilónico, el medo, el persa y el macedonio. Esa interpretación se va a hacer también con el Apocalipsis de San Juan. Hay como una coincidencia en esto de los grandes imperios que eran vistos como sinónimos o representativos del mal y del demonio. Todos los imperios eran vistos como demoníacos. Lo interesante acá es ver cómo las profecías se van acomodando a los hechos históricos, porque en la medida que se consolida el Imperio Romano y que después el Imperio Romano cae, hay una relectura de esos imperios y el medo y el persa se los convierte en un solo imperio para agregar el romano, que no estaba dentro
de todos esos imperios, ¿no? Ahí vemos cómo los historiadores cristianos en realidad tenían una idea, ¿sí?, de la historia, que era que a lo largo de un periodo determinado gobernaba el mal y después gobernaba el bien, gobernaba el demonio y después ese demonio era encerrado por Dios y gobernaba el bien y la gente iba a vivir feliz. Entonces esa idea del paraíso y el infierno, que está representada en las profecías, va a ser vista la historia desde ese proceso. Eso es lo interesante, que no va a haber un análisis de la historia como hacían los romanos, ¿se entiende? Sino que desde una ideología religiosa se acomodaban los acontecimientos a una estructura. Eso es el modelo profético. Después hay un tercer modelo profético, que es el de la semana cósmica, que habrá leído el Génesis, habrá encontrado la famosa explicación sobre la creación de Dios, que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y de esa idea de la semana, de esos 7 días, después se va a instalar un modelo profético que es el de la semana cósmica, que consiste en dividir la historia en 6 épocas, ¿sí? Y la séptima es el periodo de felicidad del que hablaba San Juan. Entonces, se va a hablar de un periodo, de una historia de 6.000 años, y en esos 6.000 años se va a ir acomodando de alguna manera la historia. Se va a encajonar la historia en esas 6 etapas, ¿sí? Sí, sí, Florentina. Perdóname, ahí me pregunta Gastón si vos estás transmitiendo en vivo por Facebook. No, lo estoy grabando en mi tablet, decirle a Gastón, porque es más fácil después para subir a YouTube. Perfecto. Es decir, de ahí lo paso a YouTube y de YouTube lo paso a todos lados, porque desde ahí lo puedo pasar a todos los formatos. Así que decirle a Gastón que tenga un poquito de paciencia, que apenas termine la clase, por ahora decirle que viene todo bien, que lo estoy grabando bien, porque el otro día al estar conectado a YouTube no podía grabarlo, se cortaba. Así que después lo subo, ¿eh? Dale, gracias, perdón. No, al contrario. Bueno. ¿Hasta acá venimos bien con los modelos proféticos? ¿Lo fueron anotando esto? Bueno, como para hacer una... Buenas tardes. Sí, Guadalupe, te escucho. Yo quería saber si esto es como para reafirmar, digamos, el papel de la Iglesia en el nuevo orden político que se forma después de la caída del Imperio Romano. Quería saber eso, si era. Muy bien, mira, menos mal que explicaste, que hiciste ese comentario, por eso necesito que hagan aporte. Porque justamente yo expliqué la caída del Imperio Romano, pero no expliqué la consolidación cultural del cristianismo. Así que te agradezco mucho, Guadalupe. Porque el proceso fue el siguiente. Bueno, yo ya les expliqué cómo se derrumba el Imperio Romano, ¿sí? Ahora, paralelo a la crisis del Imperio Romano, ¿sí? Porque, a ver, el Imperio Romano, podríamos decir que se demorona en el siglo V, ¿no? Pero entre la muerte de Jesús y la caída del Imperio Romano, hay una expansión del cristianismo, ¿sí? ¿Cómo es la historia del cristianismo? El otro día una de las compañeras, no recuerdo quién, hizo el comentario del mitraísmo, que las festividades cristianas se superpusieron o se tomaron del mitraísmo. Bueno, eso lo tomo porque me quedé pensando el otro día, me hubiera gustado que lo charlemos con la compañera que lo dijo, pero lo tomo. Había algo muy interesante en los romanos que es muy de los grandes imperios. Esto es bien antropológico. Que nosotros a veces
creemos como que los imperios imponen su propia cultura, ¿no? Y en realidad es un proceso circular, porque llega un momento que todos los imperios necesitan o se alimentan, no se sabe por qué, de la cultura de los pueblos sometidos. ¿Sí? Y en el caso de los romanos pasaba algo muy interesante porque los romanos tenían un panteón de muchos dioses y donde iban se llevaban los dioses a Roma. Entonces, si bien nosotros tenemos la historia de Pilato que se lava las manos, que crucifica a Jesús, en realidad después el cristianismo se empieza a expandir primero por el imperio romano que estaba en la zona de Israel y Palestina, pero después va hacia Roma. Y si bien, así como llevaron el cristianismo, también llevaron el mitraísmo. Por ejemplo, las iglesias, los templos que nosotros conocemos, eran templos del culto a Mitra. Es decir, el mitraísmo era una religión que competía con el cristianismo. No se sabe por qué el cristianismo se expandió más que el mitraísmo y el mitraísmo quedó en el olvido. Pero, por ejemplo, todos los ritos... ¿Cómo? Tuvo mejor publicidad. Sí, sí. Ahora, lo interesante, yo te digo, Florentina, que lo interesante es que, por ejemplo, el rito de la misa y las iglesias pertenecían al culto mitraico. Después el cristianismo, por eso el cristianismo es un gran sincretismo de muchas religiones. Es un compendio, porque de hecho toma mucho de los egipcios, que son los 3 días de muerte y resurrección, descenso. Es un gran compendio, por eso hablábamos en la otra clase esto de que en las primeras épocas tomó muchas fechas para conciliar, para que hubiera más adeptos. Exacto. También tuvo los grandes problemas, los grandes cismas, porque buscaban el purismo que no existía como tal, porque no había... Exactamente. En el Imperio Romano una infinidad de religiones. Exactamente. Y sí, como vos decís, evidentemente tuvo una mejor difusión y se fue expandiendo. Y si bien es perseguido, después Constantino se va a adherir al cristianismo, la historia es larga, y la va a denominar la religión del imperio. Así que fue un tatarabuelo mío. Y bueno, y terminó de alguna manera, es decir, también la historia de Constantino, creo que fue en el siglo V o IV, no recuerdo bien, pero la historia de Constantino es que él tiene una visión de la cruz y escucha una voz que le dice, bueno, si pintás esta cruz en los escudos vas a vencer. Ahora, la explicación también histórico, social y política es que en ese momento, como en todos los periodos de la antigüedad, las religiones contribuían a homogeneizar la sociedad. Entonces el cristianismo fue una gran amalgama, se pudo unir Roma detrás del cristianismo. Ahora, lo interesante acá, esto lo explico para entender el contexto, es que pasó algo muy particular, que es lo siguiente. El imperio romano se desmorona, los pueblos germanos invaden el imperio romano, se van mezclando culturalmente porque van compartiendo las culturas, y si bien van a ser los pueblos germanos los que van a vencer, el cristianismo va a seguir avanzando, y va a terminar absorbiendo también a todas esas culturas germanas que tenían otros dioses, otras divinidades. Entonces tenemos un periodo de decadencia del imperio, el surgimiento de otro modelo social y político, que es el de las tribus germanas, que se dividen en distintos reinos, pero a la vez tenemos una gran fusión cultural representada por el cristianismo. Por lo tanto, esos obispos que representaban al pensamiento cristiano y a la religión cristiana en toda Europa van a tener cada vez más poder. Y podemos decir que la Edad Media
que va del siglo V, caída de Roma occidental, hasta el siglo XV, va a ser un periodo de 1000 años que va a estar hegemonizado culturalmente por el cristianismo. Por lo tanto, el cristianismo va a invadir todas las expresiones de la cultura. El arte, la filosofía, porque los filósofos como San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo y otros releen a los griegos, releen a los romanos y construyen una filosofía cristiana. Y lo mismo vamos a ver en la historia, es decir, ven la historia desde modelos cristianos justamente proféticos, porque las profecías eran la única herramienta que tenían los cristianos para adelantarse al futuro o para suponer lo que iba a venir y para interpretar el pasado. Entonces era un modelo que servía tanto para pensar el pasado como el futuro. Que ya lo traía el pueblo judío, esta cosa de pasar lo que les pasaba porque así se disponía la escritura. Exactamente. Exactamente. O sea, claro, es todo de repetición. Claro, es decir, era ver un hecho histórico y decir, vieron, esto estaba en la Biblia, pero lo que hay que tener en cuenta es que se acomodaba la historia de acuerdo al modelo. Donde se ve bien es en la aparición de las 4 bestias. Entonces, en la última bestia, primero se la vio como el reino de Macedonia, que fue el imperio de Alejandro, y después se la borró y se puso como la última bestia a los romanos, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora tenemos al primer análisis que hace San Agustín, ¿sí? Con el cambio en la mirada histórica desde la filosofía, y después teníamos los modelos proféticos. Ustedes eso lo tienen bien explicado. Y después va a haber otro modelo profético que podríamos decir que se va a empezar a usar ya en el último periodo de la Edad Media, por Joaquín de Fiori en el siglo XII. Joaquín de Fiori era una persona muy culta y logra articular la semana cósmica con las 3 edades, ¿sí? Y las 3 edades representan la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, va a dividir, así como va a dividir la historia de la humanidad en 6 periodos, y el séptimo, el de resurrección y el de felicidad, esos 6 periodos, o 7, se los va a dividir en 3, ¿sí? El primero que va a corresponder a la edad del Padre, que es antes de Jesús. El segundo a la edad del Hijo, con la aparición de Jesús y los evangelios, y podríamos decir, la promulgación o la expansión del cristianismo. Y la tercera edad, la del Espíritu Santo, ya en los finales de la Edad Media, con la aparición de San Benito. San Benito es un monje que crea el primer movimiento monástico, y que, bueno, va a ser que coincide con este periodo, el siglo XII o XIII, y no recuerdo bien la fecha, pero sé que es en ese momento, porque después de San Benito aparece, bueno, con San Benito se funda la orden de los benedictinos, y en el siglo XII después aparece San Francisco de Asís con los franciscanos. Y ese es un momento de la historia. Es muy interesante cómo los cristianos ven la historia, porque ellos consideraban de que ese era el fin del mundo, porque había un periodo muy crítico, ¿sí? Socialmente. Entonces, ellos consideraban que era un periodo, de alguna manera, en el que se aproximaba el apocalipsis. Hay una película muy interesante. ¿Cómo? Que se debía
coincidencia con San Benito, San Francisco de Asís, buscaron no sé si la pobreza económica per se, sino la pureza espiritual, más allá de los cientos de otros que no, pero me parece que ahí hubo un quiebre espiritual muy grande. Sí, justamente, sí, muy grande. Bueno, y coincide, hay una película muy linda que se llama El nombre de la rosa, que está basada en una novela de Humberto Eco, que muestra justamente lo que pasaba en las abadías en el siglo XIII, en el año 1200, ¿no? Que aparece un abad muerto. Resulta que ese abad se había muerto porque estaba leyendo un libro envenenado, porque estaban prohibidos los libros de Aristóteles. Entonces estaba leyendo un libro, lo había robado a la biblioteca, el libro tenía las hojas envenenadas, se envenena, el libro se lo pasa a otro y se empieza a morir uno, dos, tres, cuatro sacerdotes. Entonces, cuando aparecía un sacerdote muerto, todos los demás monjes se tiran al piso y rezan porque decían, se viene el apocalipsis, se viene el apocalipsis. Estaba esa idea. Bueno, eso sí, muy linda, Valeria, muy lindas para ver. No se las quiero recomendar para no llenarlo de cosas, va. Se las recomiendo, pero no quiero que estén obligados a verla ahora. Pero anótenlo porque es una linda película, porque nos permite entender ese momento de la historia. Sí. Uy, sí, lo hubieran condenado a la hoguera, Nietzsche. Bueno, podríamos decir, como para terminar, ¿es mucho esto que venimos hablando o vienen bien? Bueno, yo le diría que lleguemos hasta acá, ¿sí? Igual voy a hacer una breve explicación ahora de otro momento de la historiografía en la Edad Media, pero después lo voy a retomar, ¿sí? Sí, Wanda, es comprensible porque es mucha información. Yo voy a hablar un poco más ahora para cerrar la Edad Media, pero para que quede grabado en el video y para que ustedes tengan todos los momentos de la historiografía en la Edad Media. Pero la clase que viene retomamos esto, ¿sí? Así que no se preocupen. Es mucha información y a lo mejor no lo leyeron a fondo, no lo leyeron, entonces es lógico que estén un poco perdidos. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan como incorporados todos estos momentos, ¿sí? El último momento de la historiografía medieval, que va del siglo... desde el siglo VI al siglo IX, el siglo VI al siglo IX marca un cambio en los historiadores cristianos, porque los historiadores cristianos, que eran todos sacerdotes, como les dije hoy, se apoyaban en las profecías. Pero a partir del siglo VI hay historiadores como Gregorio de Tours, como Isidoro de Sevilla, como Beda, que eran todos monjes, después los pueden releer tranquilos, que empiezan a describir la historia de los pueblos germanos. Por ejemplo, Gregorio de Tours escribe sobre la historia de los francos, que era un pueblo germano. Isidoro de Sevilla escribe sobre los godos, los vándalos y los suevos. Beda escribe sobre los sajones y los celtas en Inglaterra. Acá hay un interés de los sacerdotes por también dejar en la historia la vida de sus pueblos y comprenderlos, porque había una necesidad también de conocerlos, de emprenderlos, de comprenderlos y también de influirlos, ¿no? Porque había una necesidad de expandir el cristianismo hacia esos pueblos. Entonces, bueno, también era muy común de los sacerdotes, que eso después lo vamos a ver cuando veamos historia americana, que tienen una actitud de escribir y de describir la vida de otros pueblos. Tiene un nombre, cuando llegaron a América, ahora no, los cronistas, como los cronistas cuando llegaron a América, ¿no? Bueno, acá pasaba lo mismo. Estos sacerdotes describían la vida de estos pueblos, reconstruyen la historia de los pueblos
y después van a ser una fuente muy importante de los historiadores para reconstruir la historia de los pueblos germanos, porque los que escribían eran los cristianos, no eran los germanos. Si bien los germanos tenían sagas, ¿no? Pero en este caso la descripción es desde otro lugar, de describir su vida. Las sagas tienen mucho de mitología. Y en este caso había un interés por conocer cómo ellos vivían, cómo eran sus creencias, cómo era su sociedad. Así que bueno, esto es todo lo que hace a la historia en la Edad Media. Es mucho, pero no se preocupen, ya tienen esto, si hoy me escucharon, habrán tomado nota, pueden rever después el video. Si miran el video despacio y tranquilos, van a ver que yo divido la historia de la Edad Media en tres grandes momentos, ¿sí? La primer construcción que hace San Agustín, la de los modelos proféticos, que son 4, aunque 3 funcionan a principio de la Edad Media y el último, el de Fiore, a lo último. Y después, el tercer momento de la historia medieval, o de los historiadores medievales, que describen la vida de los pueblos germanos. Eso es lo que tienen que recordar. Esas 3 partes de la historia en la Edad Media, y vayan a leer el texto de Fontana desde esa mirada. Les va a resultar mucho más sencillo. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces cerramos la exposición. Y ahora estoy a disposición de ustedes por las preguntas que me quieran hacer. Pero ya la clase, podríamos decir teórica, ya la desarrollamos. Y me despido de los que están viendo el video o los que van a ver el video en el futuro.